Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Audioactivo TV. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre los videojuegos. Cómo han sido, cómo eran antes y el ahora. Yo soy Natalia. Isidro, y sí. Y esperemos que se la pasen bien. Bueno, Nat, vamos a empezar con este tema. Un tema apasionante, ¿eh? Creo que de hecho en algún momento de nuestras vidas lo hemos manejado. Consolas de antes y ahora, vamos a manejar eso en este momento. Las consolas de ahora, tú platícame más bien tu punto de vista de las actuales. ¿Qué piensas de estas consolas? Híjole, es una pregunta un poco amplia porque sabemos que hay, o sea, lo podemos ver desde varias perspectivas, claro. Por ejemplo, ahorita que tenemos el nuevo lanzamiento, ¿no? Del Play, familia del Play, tenemos un nuevo Xbox. Creo que es uno de los más importantes a mi parecer que hicieron como ese cambio, que tenemos familia de los Nintendo Switch, más bien de Nintendo, que saca el Switch y que cambió un poquito como ellos mismos se manejaban. Y el desarrollo de juegos dentro de cada uno creo que siempre ha sido pues relativamente importante, pero quiero yo también hacer notar, y considero que es un tema súper importante, que la libre expresión que tiene cada consola y sus desarrolladores en el tema de videojuegos, de cómo funciona, de todo lo que conlleva, se me hace impresionante la velocidad con la que pueden hacer, y que aún así considero que es muy innovador a mi parecer. Lo que hemos visto, que ya es a cualquier lado puedes llevar cargando tu consola, puedes abrirlo en cualquier lugar, puedes jugar con quien quieras y sin problemas. ¿Tú qué piensas? Sí, claro, bueno, Nintendo Switch no vino a revolucionar todo, inclusive al propio Nintendo, a la propia marca de Nintendo, o sea, porque estamos acostumbrados simplemente a distancia, nuevos juegos, gráficos, cosas diferentes, ¿no? La verdad es que, bueno, aquí tenemos lo que era me acaban de hacer un viaje al pasado con esto, un Game Boy, ¿no? De Nintendo, una consola muy viejita, pero sin embargo que revolucionó en su momento también la industria de los videojuegos. Por ejemplo, teníamos antes algo que no conocieron a lo mejor, como diría Marty McFly, de donde yo vengo es viejo, pero donde ustedes están a lo mejor no, en la parte de precisamente el Mattel Electronics. No sé si lo conociste, los Mattel Electronics o los juegos de Mattel. Digo, eran unos juegos igual, así de este tamaño. Me gustaría decirte que sí, pero no. Qué terrible situación para ti. No importa, no te preocupes, algún día. No, fíjense que estos videojuegos eran de pilas también. No había gráficas, eran realmente puntitos. Los que recuerdan estos juegos, Mattel Electronics de fútbol americano, había soccer, había béisbol. Y aparte era lo último. Entonces eran unos puntitos que iba siguiendo, como podemos pensar en Atari. Nos vamos un poquito más allá de las miniconsolas a las consolas, ¿no? El Atari, por ejemplo, pues eran puntitos, líneas, cuadros que lógicamente ibas teniendo. Y entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues era divertido porque no había otra cosa en que entretenerte. El de tenis era una línea, dos cuadritos y una pelotita, o sea, una figura redonda que iba nada más haciendo eso y tenías que ponerte y pegarle. Digo, y era muy entretenido, no había nada de esto. Entonces sí, bueno, si yo vengo a pensar de un tenis de esa época al tenis que ahora podrías jugar a lo mejor en un PlayStation, pues cambia totalmente todo. Cañón. Y aún así quiero como añadir esto, que también es muy difícil solo hablar de una sola consola, debido, y también, ¿no? Claro, por las diferencias que podemos encontrar en las mismas, y vuelvo a resaltar eso, en los desarrolladores de cada juego. Muchas personas consideran que es, por ejemplo, mucho mejor PlayStation que Xbox, ¿no? Aunque tiene sus títulos que son como muy importantes, por ejemplo Gears of War, entre otros. Pero igual está la otra versión, ¿no? Obviamente Team Microsoft, que es Xbox, versus PlayStation, al final de cuentas, ¿no? Okay. Pero creo que sí, totalmente lo que le das en el punto, y concuerdo 100%, es la cantidad de gráfico, temática, posibilidad que tienes de jugar lo que quieras, cuando quieras. Súper amplio ahora, claro, por supuesto, es muy amplio. Ya no es que antes en esas Mattel Electronics pues tienes que estar tú solito, no había que jugar con otro, ¿no? En algún momento se implementó esto de 2 jugadores, pero fue también un tema
súper novedoso y también muy arcaico. O sea, bueno, y hablando de esta situación, también hay algo que ha cambiado ahora. Se considera un deporte ya el tema precisamente de los videojuegos. Totalmente. Platícame totalmente. de esto, ¿tú cómo lo ves? Mira, voy a ser muy, muy clara y muy honesta y transparente, que en mi infancia siempre jugué, es normal porque crecimos con esto, estuvimos jugando, yo que jugaba más que nada, por ejemplo, Nintendo Wii, teníamos el 10, que a mí me tocó, era como todos tenían, Okay. Traíamos también la consola de llevar era de PlayStation, pero era la consola, exacto, el PSP, PSP4 creo que fue el que a mí me tocó, y siempre andaba como tranquilo, ¿no? Eran muy, muy amateur todo. Hasta que llegamos a esta nueva realidad de confinamiento, en el cual decidí, bueno, en mi casa igual, decidimos ampliar nuestra gama ahora sí, de a ver, tenemos que ver qué es esto que no conocemos, ¿no? Que claro, nunca le hemos dado la oportunidad. Y tenemos la oportunidad de tener, ¿no? las tres versiones, ¿no? De Play, Xbox y Nintendo. Y con la que empezamos fue con Microsoft, o sea, con Xbox. Y después de estar jugando, sí o sí es un deporte. O sea, sí o sí es un deporte. El esfuerzo físico y mental que te lleva a estar 5 horas sentado enfrente de la pantalla y de todo lo que conlleva, de la coordinación, o sea, todo lo que tienes que estar aplicando dependiendo, obvio, del tipo de juego, ¿no? Claro. Pero yo sí pienso que sí es un deporte porque sí... Hay un desgaste mental, como dices. Total. O sea, de estrategia, de hacerlas, de ir formando estrategias. De alguna forma, inclusive puede ser que, no digo aprenderte, memorizarte, pero sí saber algunos, digamos, de alguna forma, logaritmos que tienen estos juegos. Totalmente. ¿No? Y entonces eso también es un desgaste mental. El físico, yo sí medio digo yo en lo particular. Los dedos, pues sí, no, pueden hacer muchas cosas, pero digo, tienen que ser muy veloz y todo. Híjole, no lo sé porque, no sé, me hace un poco extraño. Cuando te digo, sí, yo pienso que sí, porque el desgaste, yo lo he sentido. Al mental sí, claro. Que te paras de la silla, porque es que no lo sientes, creo que eso es algo importante, que no sientes cuando ya pasó 1, 2, 3 y ya cuando ves, empezaste a jugar a las 10 de la mañana y ya son las 3 de la mañana. Y cuando te paras de esa silla, híjole, hambre, sed, cansancio, me quiero dormir, ¿sabes? Es como muchas cosas y yo pienso que de que hay desgaste físico y se transforma sí lo hay, mental y físico, sí. Y lo había más en aquella consola, ¿te acuerdas del Nintendo, el primer Nintendo? No sé si lo recuerden, la consola donde está el juego de maratón, en donde corrías en un tapete, Ahí, créanme que sí era un ejercicio. O sea, era como, había después aerobics, varios videojuegos de este tipo de ejercicio que se podía desarrollar en este tapete del Nintendo. Ahí sí lo veo yo más el desgaste físico, pero pues claro. Mira, ahí también, te interrumpo, claro, pues tenemos igual 2012, 2013, no me acuerdo bien, que llega la idea de los juegos de Just Dance. Y claro, no lo aguantas, más de hora y media bailando, no lo aguantas, no lo aguantas. No. Entonces sí, o sea, sí, totalmente. Eso sí, los que interactúas a lo mejor físicamente. Los de mover deditos. Híjole, no, yo pienso que sí. Sí, pero igual, bueno, te digo, yo sigo en mi idea que claro que sí, vale. Sí, claro, con respecto al confinamiento hubo una liga, la Liga Mexicana de Fútbol, ¿te acuerdas? Y los juegos eran en la televisión. Y estaba jugando un jugador, vamos a decir, de Cruz Azul contra un jugador de Necaxa. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Si el jugador en acción es mejor, y pasó, en varios lados, decían, a ver, tú que eres muy bueno en la cancha, tú te vas a poner la consola. Y les ponían unas palizas. Mismo, mira, es más, y decías, bueno, te voy a felicitar, me estás dando el punto. Sí, por eso lo mencioné, exacto, por eso mismo entiendo que una cosa es muy diferente, el que está aquí muy bien entrenado o el que entrena en físico, ¿no? Exacto, totalmente. Y bueno, Isi, platícame un poquito, ¿qué piensas? Antes había estos mini arcade y que ahorita puedes ir hay lugares que se han dedicado en esta expansión de mercado que puedes llegar, estás jugando con tus amigos Xbox, pero vas a comer, estás conviviendo. Igual para los niños también hay versión, quieres hacer tu cumpleaños, mira, bienvenido, VR, etcétera. ¿Qué piensas? Que es muy bueno, definitivamente poder llevar a estos lugares como restaurantes, comida, de bares inclusive, videojuegos, está padrísima la idea, pero claro,
perdón, I love 80s. No sé, no se compara con cuando decías voy a Pennyland, ¿saben de lo que hablo? Algunos. En satélite, en Plaza Satélite, meterte a Pennyland y ver más de 40, 50 máquinas ahí a tu disposición, ¿no? No sé si vieron esa película hago mucha referencia a películas, saben que soy fanático del cine, esta película de Pixeles, ¿no? Cuando al principio de la película entran estos chicos en los años 80 y eso era. Creo que está padre, interesante. Yo alguna vez sí me tocó ir a algunas de estas arenas que ibas, ¿no? Con tus amigos, rentabas, híjole, quiero este juego, dame 2 horas, tráeme esto de comer, tráeme esto de beber y te la pasas genial. Una pregunta más, ¿sí? ¿no? Así ya que estamos aquí echando el cafecito sin cafecito. ¿Qué piensas de estos juegos que parece que no tienen edad ni caducidad? ¿Qué pienso? Pues que bueno, han marcado una tendencia, han sido parteaguas dentro del mundo del entretenimiento de videojuegos. Pac-Man, por ejemplo, Mario Bros, Sonic en su momento, o sea, en verdad trascender hasta nuestros últimos, nuestras últimas consolas con los gráficos que hay ahora, van cambiando, van mejorando, claro. Pero sí, totalmente creo que eso está súper interesante. Y bueno, hablando de esto que acabas de mencionar, el streaming, por ejemplo, ¿no? Ahora se puede jugar con cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, es decir, ya no es de que vente a mi casa, te invito a jugar, ¿no? En streaming podemos nosotros entonces estar con esta inclusión. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Bien? ¿Mal? ¿Es menos divertido? Ahorita con la situación que tenemos del confinamiento ha sido muy divertido. Total, me imagino. Es que ya me ganaste la idea. Yo pienso que es todo lo que conlleva, ¿no? El estar con otra persona y estar jugando y eso. A veces hasta llego a pensar que, híjole, y suena bien polémico, pero llego a pensar que ver, por ejemplo, un stream de alguien jugando algo, a mí se me hace más divertido a veces que yo misma jugarlo, porque ver cómo conviven, ver los comentarios, ¿no? Todo esto creo que es como súper entretenido. Y bueno, y sí, qué buena plática, es entretenida, ¿no? Quisiera platicar un poquito como de esta conclusión de cómo hemos avanzado de uno a otro, ¿te parece? Claro. Y sí, obvio vamos a hablarlo de Nintendo, ¿por qué? Porque Mario. ¿Por qué? Mario. Porque Mario. Sí, no, claro, bueno. No, pero bueno. Parteaguas. Si quieres, quiero como platicarte un poquito y que también tú me platiques. Gracias. Algo que yo pienso que está, que se nota como esta diferencia, ¿no? De no solo de tecnología, ¿no? Sino de la costumbre, etcétera, es la cantidad de historias, de tipos de videojuegos que podemos tener. Específicamente, por ejemplo, en Switch tenemos y son muy famosos estos juegos que son de historia. Realmente no tienes que intervenir en muchas cosas. Literal, solo participas en 2, 3 situaciones, pero tú nada más lo juegas por la historia. Es como ver una película larga, digamos. Como un guión, ¿no? Exacto, es un guión y nada más estás, ¿no? Y es algo que está padrísimo para ilustradores, programadores, creadores, ¿no? Entre otras cosas que... Guionistas inclusive, ¿no? Exacto. Storytellers. Exacto. Era un tema de niveles y retos, creo, más que de historia, ¿no? Niveles y reto, y bueno, tenemos el Tetris, que aparte pueden ver el tamaño, pues, de los videos. Vean el tamaño, lo vamos a comparar con el chip. Estos son chips, el chip de ahora, el chip de antes, ¿no? Y que te voy a platicar un dato curioso, ¿no? Y cómo es el cambio de esta tecnología y de este progreso, ¿no? En pro de la humanidad. Ok. Resulta, tal vez no lo sabían, tal vez sí lo sabían, que todos los juegos de Nintendo Switch que tienen sabor. Saben horrible, saben amargo. ¿Por qué? Para que los niños no se lo coman, porque son muy chiquitos. Igual otro que es súper sabido, ¿no? La capacidad que tiene, por ejemplo, en la pila, en el uso de que lo estés usando, que lo estés jugando, creo que sí es, o sea, eso ni siquiera no, usaba pilas, obviamente, AA. Exacto, y aquí nada más, ¿no? Lo conectas. Bueno, y sí, me parece que esto ha sido todo por hoy. Quisiera invitarlos a todos que por favor que le den like, se suscriban y lo compartan con sus amigos. Muchas gracias. Y nos vemos próximamente aquí en Audioactivo TV.